En México van 3 meses de reducción de pandemia. La CNDH acompaña el recorrido de la caravana migrante. Aplazan hasta diciembre audiencia por línea 12 del metro. Unión Africana suspende a Sudán por golpe de Estado. Estados Unidos emite el primer pasaporte con género X. Demostramos quiénes son los líderes con mayor aprobación en el mundo. Es oficial, Facebook cambia el nombre de la compañía. Lanzan en Japón una moto voladora. Alebrijes mexicanos conquistan las calles de Nueva York. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Renata Puente y este es el resumen con las noticias más relevantes de la semana de Contrarréplica. Así que vamos con toda la información. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que suman ya 3 meses en la reducción de la pandemia. En todos los indicadores se observa dicha reducción y puntualizó que no se han identificado repuntes en las escuelas por el retorno a clases en agosto pasado. Los casos que se han presentado solo han ocurrido en 0.15% de las escuelas y en general han sido afectaciones de solo un grupo sin que se propague la enfermedad COVID-19 al resto de la escuela, lo que indica que las posibilidades de control local con acciones puntuales en donde las niñas, niños o adolescentes enfermos se ausentan temporalmente ayuda a que no se propague. En la cumbre de líderes del G20 que se realizará en Roma, Italia, los próximos 30 y 31 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participará en representación del presidente López Obrador. En dicho encuentro del G20, los líderes de las 20 economías más importantes del mundo, países invitados y titulares de organismos internacionales, dialogarán sobre la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la acción colectiva para acelerar la estrategia de respuesta a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. Como parte de la agenda de trabajo, el canciller insistirá en el reconocimiento universal de las vacunas contra el coronavirus, sin condicionamientos de ningún tipo aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que el canciller también participará en 2 eventos temáticos en el marco de la cumbre, uno sobre el impulso a las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y otro sobre la colaboración público-privada para combatir el cambio climático. Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional regaló una lápida de cartón al secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, lo cual fue tomado como una falta de respeto por parte de Morena y sus aliados. El encuentro de los diputados con los legisladores estuvo plagada de acusaciones de la oposición al funcionario por su ausencia, el dejar que el subsecretario Hugo López-Gatell manejara la pandemia y los más de 350,000 muertes durante 2020. Pero el momento más álgido fue cuando los panistas rodearon al secretario con pancartas en las que pedían el retorno del Seguro Popular, incluso tapándole el rostro por algunos segundos con alguna lápida en una cartulina con su nombre. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el gobierno federal analiza constituir un organismo nacional de distribución de medicinas y material clínico ante el desabasto de medicamentos. Además, insistió en que la vacunación contra COVID-19 en menores de edad no está comprobada su eficacia, ya que por el contrario podría entorpecer el aprendizaje inmunológico de los niños. Y en redes sociales circuló una convocatoria para realizar un paro nacional universitario debido a las críticas del presidente López Obrador a las universidades del país, en especial a la UNAM.
Se pretende realizar un paro de 48 horas los próximos 4 y 5 de noviembre en todas las universidades del país ante las críticas del presidente López Obrador, quien durante esta semana ha acusado a la máxima casa de estudios de haberse derechizado. Además, exigen una disculpa pública a López Obrador por referirse a la UNAM de esa forma. El presidente dijo que la universidad se derechizó desde que empezó el periodo neoliberal. Esto fue lo que señaló. Siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos. Claro, no todos los maestros, afortunadamente, están así, pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, los silenciaron. Y así en general, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos, o no a todos, a la mayoría. No hay nada. Entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. Posteriormente cambió su discurso y alabó también a la máxima casa de estudios. Dijo que serán siempre respetuosos de la autonomía universitaria, que van a seguir impulsando la educación pública, ya que la UNAM es una gran universidad, no han podido destruirla. Sin embargo, indicó que se debe aplicar el lema de Universidad de la Ciudad de México: nada humano me es ajeno, y en la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno, no veían cómo estaban saqueando al país. Eso fue lo que señaló. Después pidió a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México a manifestarse con una marcha pacífica y no con un paro ante la molestia causada por sus críticas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas. Por mayoría, el Pleno dio la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a un grupo de senadores de oposición, quienes impugnaron las modificaciones realizadas en noviembre de 2019 a las leyes de seguridad nacional, federal contra la delincuencia organizada y a los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y al fiscal de la Federación. Entre otros puntos, dichas reformas tipificaron como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por un monto superior a los 7.800.000 pesos. En su intervención, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, consideró que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, pues aseguró que es inconvencional. Rechazó la ampliación de delitos que ameritan dicha medida cautelar, aun cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional. Aseguró que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una determinación que afecta a los más pobres, esto en respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador, quien señaló que la resolución busca proteger la corrupción, inclusive dijo que se impide a la cárcel a los fifís. Arturo Saldívar compartió a través de su cuenta de TikTok explicando la prisión preventiva oficiosa. Vamos a verlo. Una persona debe estar privada de su libertad o no
mientras se demuestra su culpabilidad. De eso trata la prisión preventiva oficiosa. En la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicte en automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente por qué una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos. Saludos. En otros temas, las mujeres continúan siendo asesinadas a un ritmo asombroso en México, señala el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Relaciones Internacionales de San Diego, quien urge a las autoridades a reconocer limitantes en el análisis de sus datos. A través del estudio denominado Crimen Organizado y Violencia en México, Informe Especial 2021, se puntualiza que sigue siendo de suma importancia reconocer las limitaciones y sesgos en la recopilación y conceptualización de datos disponibles sobre feminicidios. Por ejemplo, se indica que en 2018 el 93.7% de los crímenes contra mujeres no fueron investigados formalmente porque las autoridades no iniciaron un expediente de investigación, lo que esclareció un asombroso nivel de impunidad. Combinando el número de víctimas de feminicidio 2020 con el número de mujeres víctimas de homicidio en 2020, aproximadamente 10.3 mujeres fueron asesinadas cada día, manteniendo el ritmo del promedio de 2019 con 10.5 mujeres. Y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que 450 elementos de las Fuerzas Armadas fueron ubicados en Tulum, Quintana Roo, para reforzar la seguridad de la zona tras una balacera en la que perdieron la vida 2 turistas extranjeras. Señaló que desde el lunes pasado integrantes de la Sedena, de la Marina y la Guardia Nacional fueron desplegados tras el anuncio del presidente López Obrador de que se blindaría a todo el municipio y la zona de la Riviera Maya. Sandoval añadió que la siguiente semana se tendrá un plan para desplegar a más elementos de las Fuerzas Armadas en la Riviera Maya para reforzar la seguridad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los legisladores el haber aprobado la Ley de Ingresos 2022, que ya pasó a ambas cámaras, las de senadores y diputados. Resaltó las bondades de la ley que no aumentarán los impuestos. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que acompaña el recorrido de la caravana de migrantes que salió la semana pasada de Tapachula, Chiapas, verificando que se respete su integridad y realizando diversas gestiones ante autoridades federales y estatales para que se les otorgue asistencia humanitaria. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que a los extranjeros del éxodo se les ha dado atención psicológica y jurídica respecto a los procesos o trámites legales que han ingresado ante las autoridades, además de atención médica. El órgano autónomo reiteró la necesidad de generar condiciones para evitar cualquier tipo de abuso en contra de la comunidad migrante. Y tenemos esta triste noticia, pues esta semana más de 300 tortugas delfinas fueron encontradas muertas en costas de Oaxaca. La Comisión Nacional de Áreas Naturales ya se encuentra investigando las causas que provocaron la muerte de estos animales. Esto sucedió principalmente en la playa de Morro Ayutla, en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con los especialistas, es posible que las tortugas hayan quedado atoradas en redes fantasmas que pescadores abandonan.
Elementos de la Secretaría de la Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente enterraron a las especies en una fosa. Es una noticia muy triste la muerte de esta gran cantidad de tortugas, además que se encuentran en peligro de extinción. El Banco de México presentó el nuevo billete de 50 pesos. Los protagonistas son la Fundación de México Tenochtitlán y el ajolote originario de los lagos de Xochimilco. Se puso en circulación desde este mismo jueves. Y les recuerdo que este 31 de octubre finaliza el horario de verano y comienza el horario de invierno, por lo que deberán retrasar su reloj o dispositivos una hora. Este horario comienza oficialmente el domingo a las 2 de la mañana. El día oficial para cambiar el horario todos los años es el último domingo de octubre. Vamos a un breve corte y continuamos con toda la información. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario. Sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con toda la información de ciudades. El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana dio inicio a la distribución del gas bienestar en la alcaldía Azcapotzalco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que tras los buenos resultados en Iztapalapa, la venta del combustible se amplió para fortalecer la política energética del gobierno federal y la economía de las familias de la capital. Sobre su distribución en Azcapotzalco, en la demarcación tendrán 396 puntos de venta en 11 rutas, beneficiando a 89,000 familias. Días previos al arranque, fueron comercializados más de 1,000 cilindros. Sheinbaum añadió que con la adquisición de tanques de gas bienestar, la población tendrá 4 beneficios como kilos de a kilo, cilindros seguros, un gas más refinador y sobre todo un precio justo. En el momento que comenzó su venta, el precio del tanque de 20 kilos tenía un coste de 400 pesos. Ahora el precio es de 490 pesos, pero la mandataria local adjudicó este incremento a los que se producen en el mercado. Y una nueva organización política se presentó rumbo a las elecciones de 2024 en la Ciudad de México, Demócratas por la Ciudad. La organización establecerá vínculos de comunicación con los 3 órdenes de gobierno para proponer políticas públicas, programas y acciones de gobierno que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Además, informaron que promoverán desde el Congreso local iniciativas que reflejen los planteamientos legítimos de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a solucionar la problemática social y política prevaleciente. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México se preparan para implementar diversas medidas en el marco de la celebración del Día de Muertos. Estas van desde la aplicación de la ley seca hasta limitar el aforo en los cementerios. La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México anunció la aplicación de ley seca, operativos de seguridad y sanidad para los festejos por el Día de Muertos este 1 y 2 de noviembre. Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, informó que el próximo fin de semana se aplicará la ley seca en la demarcación, la cual permanecerá hasta el 2 de noviembre y en algunos pueblos hasta el día 3. El horario de los panteones en estas fechas será de 7 a 17 horas. Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió a los habitantes de la demarcación no acudir a los cementerios portando armas de fuego, por lo que solicitará el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia Local para aumentar la seguridad en estos puntos.
Y la audiencia del caso del derrumbe de la línea 12 del metro fue diferida para el próximo viernes 3 de diciembre, luego de que los abogados de las víctimas argumentaron que no tuvieron acceso completo al expediente. A través de un comunicado se detalló que el lunes se llevó a cabo la audiencia con motivo de la judicialización de la investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todas culposas, tras el colapso ocurrido en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Finalmente, se señaló que la audiencia de formulación de imputación se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre a las 10 horas. En la Ley de Ingresos de la Federación para 2022 se aprobó un endeudamiento de 4.500 millones de pesos para la Ciudad de México, que de acuerdo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se usarán en infraestructura y transporte. La jefa de gobierno informó que el 95% de los mayores de edad ya han sido vacunados contra el COVID-19, justo cuando esta semana se terminó de vacunar al sector de 18 a 29 años. Cabe recordar que esta semana también comenzó en la capital la jornada de vacunación para los menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades. Claudia Sheinbaum informó que ayer concluyó la vacunación contra coronavirus para personas mayores de 18 años en la capital del país, con una cobertura del 100% en la aplicación de al menos una dosis y del 94% en esquema completo. Y el día de hoy, con este proceso, pues estaremos iluminando los edificios más icónicos de la ciudad de Blanco, agradeciendo sobre todo al personal de salud que nos apoyó tanto durante este periodo de la pandemia. La última, pues este enorme agradecimiento al Gobierno de México, las Brigadas Correcaminos, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Birmex, Relaciones Exteriores, INSABI, Secretaría de Educación Pública, y también quiero agradecer a las instituciones públicas que nos permitieron utilizar sus instalaciones, la UNAM, el Politécnico, la UAM, y también a instituciones privadas que utilizamos sus instalaciones, universidades privadas. Muchas gracias a todos y sobre todo, pues muchísimas gracias a los habitantes de la Ciudad de México por esta participación. Estamos muy orgullosos de su solidaridad, su entrega y su participación, como siempre, en este Programa Nacional de Vacunación. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que en la Ciudad de México se incorporaron 260,000 beneficiarios de la pensión que tienen entre 65 y 68 años de edad, atendiendo a casi 1 millón de personas adultas mayores. Dijo que Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal forma parte de la visión que comparten el presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de garantizar que los recursos públicos lleguen al pueblo y con ello lograr un estado de bienestar social. Continuamos con toda la información de lo que está pasando en el mundo. El Senado italiano bloqueó el miércoles un proyecto de ley contra la homofobia al que los partidos de derecha y el Vaticano se opusieron ferozmente. La ley pretende castigar los actos de discriminación e incitación a la violencia contra gays, lesbianas, transexuales y personas con discapacidad. Pero en una votación, la Cámara Alta impidió por 154 votos contra 131 la iniciativa que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2020. Este proyecto de ley, en una nueva versión, no podrá presentarse al Senado hasta dentro de 6 meses, según las normas parlamentarias italianas. En Italia, país tradicionalmente católico que acoge también en su territorio al Vaticano, la legislación sobre las cuestiones LGTB es especialmente sensible. Por otra parte, la Unión Africana suspendió a Sudán de su participación en todas las actividades de la Organización Panafricana como consecuencia del golpe de Estado militar perpetrado contra el gobierno civil de Abdallah Hamdok.
La situación empeoró cuando los militares disolvieron el Consejo Soberano, el principal órgano de poder del proceso de transición del país, y el Consejo de Ministros, y detuvieron a varios de sus miembros, incluido el primer ministro Hamdok. Posteriormente fue llevado a su casa y está bajo estrecha vigilancia en la segunda jornada de este golpe militar, rechazado en las calles por manifestantes que recibieron disparos de gases lacrimógenos. Continúan las protestas en Sudán tras el golpe de Estado. Las manifestaciones se multiplicaron el martes en Jartum, capital de este país al este de África, tras el arresto del primer ministro Abdallah Hamdok. Los inconformes exigen la liberación de Hamdok, detenido el lunes por militares encabezados por el general Abdel Fattah al-Burhan. La ONU exigió también la liberación de Hamdok. Estados Unidos suspendió una ayuda de $700 millones destinada a Sudán, y la Unión Europea también amenazó con cancelar el apoyo financiero si la situación no cambia de inmediato. Rusia, en tanto, atribuyó el golpe a una política equivocada y a la injerencia extranjera en Sudán, donde rusos, turcos, estadounidenses y sauditas se disputan la influencia atraídos por sus estratégicos puertos en el Mar Rojo. El golpe de Estado frena un proceso de transición iniciado en 2019, que expulsó del poder al dictador Omar al-Bashir. Civiles y militares formaron el Consejo Soberano con la mira a organizar elecciones libres a finales de 2023, pero ahora los manifestantes acusan a los golpistas de haber traicionado la revolución de 2019. Merck & Company firmó un acuerdo de licencia con el Medicines Patent Pool, respaldado por las Naciones Unidas, que permitirá a más empresas fabricar versiones genéricas de su tratamiento antiviral oral experimental contra COVID-19, según anunciaron el miércoles la farmacéutica estadounidense y la organización. Merck & Company dijo que la licencia libre de cánones se aplicaría a 105 países de ingresos bajos y medios. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos estudia la posibilidad de autorizar el uso de emergencia del medicamento, que en un ensayo clínico demostró reducir a la mitad el riesgo de sufrir una enfermedad grave o de morir cuando se administra en los primeros estudios de COVID-19. La Fundación Bill y Melinda Gates declaró la semana pasada que destinará hasta $120 millones a poner en marcha el desarrollo de versiones genéricas para ayudar a garantizar que los países con menores ingresos tengan un acceso equitativo a este medicamento. América reportó en la última semana su cifra más baja de contagios y muertes por coronavirus en más de un año, informó el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. El médico brasileño aseguró que en las cifras de COVID-19 en América dan motivos para ser optimistas, aunque todavía se debe permanecer en alerta, y agregó que más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe aún permanece desprotegida contra el coronavirus. En América del Norte, Central y del Sur, las infecciones y muertes por COVID-19 están disminuyendo, con algunas excepciones. Belice ha reportado un fuerte aumento en las muertes y Paraguay duplicó sus casos de coronavirus en la última semana. Actualmente, casi el 44% de la población de América Latina y el Caribe ha completado su esquema de vacunación, mientras que en Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití, menos del 20% de las personas han completado su esquema de vacunación. El Papa Francisco recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el marco del inicio de la campaña de inmunización para esta etapa iniciada por la Santa Sede a mediados de octubre. Además de Francisco, también ha sido vacunado con la dosis de refuerzo el Papa emérito Benedicto XVI, de 94 años. La Dirección Sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano reservó cerca de 10,000 vacunas de la compañía farmacéutica Pfizer para su campaña de vacunación, que comenzó el pasado 13 de enero, cuando el pontífice recibió la primera dosis entre sus cerca de 3,000 empleados y 800 residentes. Como en el resto de países, los primeros en ser vacunados fueron el personal sanitario y los adultos mayores.
Montados a caballo o en balsas, miles de nicaragüenses cruzaron el río de aguas achocolatadas del Guasaule con la esperanza de recibir la vacuna Moderna o Pfizer contra el COVID-19 que una brigada médica está aplicando al solo cruzar la frontera. Una travesía para conseguir una vacuna. Miles de nicaragüenses cruzaban el lunes el río Guasaule con la esperanza de recibir en Honduras el inmunizante de Moderna o Pfizer contra el coronavirus que una brigada médica está aplicando al solo cruzar la frontera. Denuncian que en su país no pueden recibir los fármacos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Están poniendo una, pero dicen que es la cubana y esa no nos garantizan para salir fuera del país. No nos garantizan que es buena vacuna. Entonces usted sabe que uno tiene familia por todos lados, entonces tenemos en Honduras, tenemos en Costa Rica, en Panamá, entonces tenemos que viajar y si no nos protege no nos sirve esa vacuna. Desde el jueves anterior, cientos de personas procedentes de Nicaragua empezaron a cruzar la frontera con Honduras, cuando medios de su país informaron que las autoridades hondureñas estaban vacunando a los nicaragüenses. Al final de su recorrido en una carpa verde, una decena de enfermeras inoculan a los mayores de 12 años con el inmunizante de Moderna y a las mujeres embarazadas con el de Pfizer. No es que seamos políticos ni cosas por el estilo, pero este es un gran gesto de humanidad. Gracias, gobierno de Honduras, y que Dios me los bendiga. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Nicaragua entre los 6 países del continente con menor cobertura de vacunación. En tanto, Honduras ha inmunizado a cerca del 40% de sus habitantes, con vacunas compradas o donadas por el mecanismo COVAX de la OMS y algunos organismos privados. Las fuerzas policiales de Estados Unidos y Europa arrestaron a 150 personas y confiscaron más de $31 millones en un amplio operativo contra el tráfico de drogas en la Dark Web, informó esta semana el Departamento de Justicia norteamericano. Esta es la nota. Uno de los mayores operativos hasta la fecha contra la Dark Web. La Europol anunció el martes el arresto en Estados Unidos y Europa de unas 150 personas que compraron o vendieron drogas o armas en la versión clandestina de Internet, que garantiza el anonimato de los usuarios. Esta acción policial surgió tras el desmantelamiento de la plataforma Dark Market en enero en Alemania, considerada por los investigadores como el punto de venta más grande en el mercado negro cibernético. Operaciones como la de hoy envían un mensaje contundente. La Dark Web no es tan oscura como les gustaría, y las fuerzas del orden desenmascararán a estas personas que cometen actividades ilícitas en estas plataformas. Según Europol, el arresto en enero del presunto operador de Dark Market, un australiano de 34 años detenido en la frontera germano-danesa, proporcionó a los investigadores de todo el mundo un tesoro de pruebas. Esta plataforma vendía drogas de todo tipo, así como dinero falso, datos de tarjetas de crédito robados o falsificados, tarjetas SIM anónimas o incluso virus informáticos. Su desmantelamiento estuvo vinculado a una redada que se remonta a septiembre de 2019 en Alemania contra una gran cantidad de servicios ilegales de Darknet llamado Cyberbunker. Este centro de datos ilegales, instalado en un antiguo búnker de la OTAN en el suroeste de Alemania, estaba bajo la sospecha de haber albergado varias plataformas de venta de drogas, pero también servidores utilizados para el tráfico de pornografía infantil o ciberataques. Estados Unidos anunció la emisión del primer pasaporte con una X en la categoría de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la clasificación binaria de hombre o mujer. El Departamento de Estado anunció que esta opción estará disponible a nivel general a principios de 2022, tanto para los pasaportes como para los certificados de nacimiento de los estadounidenses en el extranjero. Al menos otros 11 países ya disponen de la opción X u otro en los pasaportes, según la Red de Empleadores por la Igualdad y la Inclusión, un grupo de defensa con sede en Londres. Entre estos países figuran Canadá, Alemania, Argentina, así como India, Nepal y Pakistán. Legado del concepto histórico del sur de Asia, Hijra, que hace referencia a un tercer género. El presidente Joe Biden firmó una orden que detalla las nuevas políticas de viaje para ingresar a Estados Unidos, las cuales entrarán en vigor el próximo 8 de noviembre.
Los nuevos criterios indican que las personas extranjeras que viajen por vía aérea a Estados Unidos deberán tener el esquema completo de vacunación y presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada en un máximo de 72 horas antes del viaje. Se aceptarán como válidas las vacunas autorizadas por la FDA y la OMS. Hasta este momento, Sputnik 5 y CanSino no se encuentran en esta lista. Y en nuestro segmento de 10, esta semana les traemos que el diario británico The Financial Times publicó una encuesta hecha por la casa Morning Consult de los líderes con mayor aprobación en el mundo. Aquí estamos viendo la lista de los 13 líderes y quien encabeza la lista es Modi, primer ministro de la India con 71% de aprobación. Después tenemos al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con una aprobación del 65%. De hecho, recientemente presumió la medalla de plata y además dijo que esto iba para el archivo de las vanidades. Señaló que es la confianza de la gente y no de su persona. Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de Italia, se colocó en número 3 de la lista con un 58%, seguido de Angela Merkel, canciller referente de Alemania, una mujer que gestionó ese país a lo largo de 16 años y construyó un sólido liderazgo en Europa. Joe Biden se encuentra en el quinto lugar con un 46% de aprobación. En la misma posición está Scott Johnson Morrison, primer ministro de Australia, y quien por un 2% casi alcanza a los dos últimos es Justin Trudeau de Canadá, quien los últimos meses ha sido parte de escándalos que han dañado su popularidad. Después vemos al primer ministro de Japón, Fumio Kishida. En el número 9 está Boris Johnson de Reino Unido y en los últimos 4 lugares se encuentran Pedro Sánchez, presidente de España con un 38%, el presidente de Corea del Sur con un 36% y finalmente Bolsonaro y Emmanuel Macron, quienes quedan en un aparente empate con un 35%. Así la lista de los líderes con mayor aprobación gubernamental y los resultados son publicados de forma semanal por Morning Consult. Estaremos al pendiente. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Moreno, que nos tiene toda la información sobre el mundo deportivo. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario. Sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Regresamos con Fernando, nos va a contar todo lo que está sucediendo en la jornada deportiva. Hola, ¿qué tal mi querida Renata? Muy buenas noches, amigos de Contrarréplica. Vámonos rápidamente con la información deportiva y es que revela la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2021 y es que se llevó a cabo la designación de los ganadores de este premio prestigioso en el país, los cuales fueron elegidos entre varias propuestas por el jurado calificador que por primera ocasión contó con la participación de periodistas de diferentes estados de la República. Gracias a los logros obtenidos en un periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2020 al 10 de octubre de 2021, se recibieron más de 70 propuestas entre las modalidades de deporte no profesional, deporte profesional, deporte paralímpico, entrenador, juez árbitro, trayectoria destacada en el deporte mexicano y en el fomento, la protección o el impulso de la práctica de deportes.
tras una amplia revisión de las candidaturas recibidas, así como un intenso proceso de deliberación, bueno, se dictaminó ya la lista de los ganadores en la modalidad de deporte no profesional y fue precisamente Aremi Fuentes Zavala, la medallista olímpica en halterofilia. Ella ganó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bueno, Aremi alzó un total de 245 kilos y quedó en tercer lugar de la competencia. Nació en Tonalá, Chiapas, y hace 28 años, bueno, es una hazaña importantísima la que le dio a México, pues le dio al país su cuarto metal en halterofilia, tras el oro recordado de Soraya Jiménez allá en Sydney 2000, y los bronces de Damaris Aguirre en Beijing 2008 y Luz Acosta en Londres 2012. Mientras que en el deporte profesional, escuchen bien, Julio César Urías Acosta, el pitcher, sí, mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, quien en 2020 fue campeón con esta novena en las ligas mayores y este año completó 20 juegos ganados, a la altura sin duda del histórico Fernando Valenzuela, una marca difícil de alcanzar, y ahí está ya el reconocimiento para Julio César Urías, el Premio Nacional de Deportes. Y en el deporte paralímpico la ganadora fue Mónica Olivia Rodríguez Saavedra, sí señores, la paraatleta mexicana. Ella consiguió la medalla de oro en los 1500 metros categoría T11 y récord mundial en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 junto a su guía Kevin Aguilar. Una hazaña increíble lo que hicieron este par de jóvenes. Esta mexicana sin duda ha pasado a la historia y muy merecido que reciba el Premio Nacional de Deportes. Su presea fue la número 100 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos, así que más que merecido el galardón para Mónica Rodríguez. Mientras tanto, en la categoría de entrenadores, los galardonados fueron Janet Alegría Peña, este entrenador de taekwondo paralímpico, y José Manuel Sayas, el entrenador precisamente, sí, de Aremi Fuentes en halterofilia. En parajuez árbitro, Maite Ivonne Chávez García en el fútbol profesional. En tanto, bueno, se reconoció la trayectoria destacada en el deporte mexicano de la triple medallista olímpica histórica María del Rosario Espinosa en el taekwondo y Carlos Armando Girón Gutiérrez en los clavados. Este Premio Nacional de Deportes, bueno, consiste en un diploma firmado por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, la medalla de primera clase de oro, y se complementa, bueno, con una roseta y un monto económico de 796,005 pesos. Así, con esos 5 pesitos, justo es la cantidad que recibirán estos destacados atletas mexicanos. Y por otro lado, Rayados supera a la América y gana la Conca Champions. Además, le arranca el boleto al Mundial de Clubes. Y es que América, bueno, se murió de nada en cancha de los Rayados, quienes aprovecharon el oso del año de Sebastián Cáceres, y con eso se decidió ya la gran final de la Conca Champions, dejando a Monterrey campeón y como representante de la CONCACAF para el próximo Mundial de Clubes, al que vuelven para su quinta presentación y segunda en los últimos 3 años. Dos técnicos muy cuestionados como son Javier Aguirre y Santiago Solari, con sus estilos poco convincentes. Bueno, se jugaron en 90 minutos, que en realidad pasaron a ser más de 100 por el tiempo agregado, 9 minutos que de pronto nos pusimos a pensar que salieron de la nada, pero bueno, el máximo trofeo de la zona, y fue el citado error clamoroso del defensa americanista en el que definió la balanza, siendo Rogelio Funes Mori el anotador del gol que significó, bueno, el boleto para los Rayados de Monterrey a los Emiratos Árabes, lugar donde se va a disputar el próximo Mundial de Clubes. Esto es todo en la información deportiva, mi querida Renata. Envío cámaras y micrófonos al estudio. Gracias, Fernando, por toda la información, y ahora vamos con todas las tendencias del mundo.
Investigadores en Nuevo México dijeron que recuperaron el proyectil de plomo disparado por Alec Baldwin, que mató a la directora de fotografía de la película, Alina Hutchins, y también dijeron que recuperaron el revólver que creen que disparó el tiro y más balas reales posibles. Alec Baldwin no está exento de enfrentar cargos por el disparo mortal que realizó en un set de filmación. Las autoridades del estado de Nuevo México, al sur de Estados Unidos, señalaron el miércoles que se trata de un caso complejo y que la investigación sigue en curso. Todas las opciones están sobre la mesa en este momento. No voy a hablar sobre si serán presentados cargos y a quién. No podemos responder a eso hasta tener una investigación más avanzada. ¿Pero existe la posibilidad de que Alec Baldwin enfrente cargos? Nadie ha sido descartado hasta ahora. La semana pasada, Baldwin ensayaba una escena del West End Rust cuando disparó un arma de utilería impactando a la directora de fotografía, Alina Hutchins, que falleció después en el hospital, mientras que el director de la película, Joel Souza, resultó herido en el hombro y fue dado de alta ese mismo día. La policía informó haber recolectado unas 500 balas en el set, tanto salvas como municiones falsas y reales, sobre las cuales se centrará la investigación para determinar cómo llegaron al rodaje. Baldwin disparó un revólver LL Pieta Long Colt 45. Según el sheriff del condado de Santa Fe, hubo complacencia en el set, pero precisó que es muy temprano para hablar de negligencia criminal. Un nuevo producto de Apple causó polémica y se trata de un pañuelo que tiene como función limpiar el iPhone y las computadoras, y este artefacto cuesta más de 500 pesos. Esto causó controversia, además de que Apple recientemente actualizó los precios de sus productos. Y Facebook anunció el cambio de su nombre corporativo a Meta. Mark Zuckerberg dijo que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta para representar mejor todas sus actividades, aunque el nombre de las diferentes redes sociales se mantendrá sin cambios. El fundador del gigante tecnológico, acusado de favorecer los beneficios económicos ante el bienestar humano por una denunciante y varios legisladores, escogió este nombre para expresar que a la empresa aún le queda mucho por construir. Y Facebook se vio afectado por informes de al menos una docena de medios de comunicación estadounidenses basados en documentos internos, apenas unas horas antes de la publicación prevista del informe de resultados de la empresa. Esta es la nota. Nuevo golpe a Facebook. La publicación de informes en varios medios de comunicación estadounidenses afectó el lunes a la compañía, acusada de permitir que aumente el discurso de odio y dejar que su algoritmo alimente la polarización tóxica en línea. Medios como The New York Times, The Washington Post y Wired recibieron acceso a los documentos internos de Facebook que filtró la informante y ex empleada de la empresa, Frances Haugen. La informática declaró el lunes ante los diputados británicos y pidió que se refuerce la legislación sobre la plataforma. He visto muchas investigaciones que dicen que ese tipo de clasificación, basado en el involucramiento, prioriza el contenido divisivo de polarización extrema. No importa si eres de izquierda o de derecha, te empuja hacia los extremos y atiza el odio. La ira y el odio son las formas más fáciles de crecer en Facebook. Facebook calificó la información como una publicación parcial de sus estudios internos y denunció una intención de crear una impresión negativa e inexacta sobre la red social utilizada por miles de millones de personas. Pese a las numerosas controversias que ha enfrentado Facebook, las autoridades de Estados Unidos no han legislado sobre la regulación de las redes sociales. La compañía se ha recuperado de otros escándalos como el de Cambridge Analytica, una consultora británica que utilizó los datos personales de millones de usuarios de Facebook para dirigir anuncios políticos. En ese caso, la empresa acordó con los reguladores estadounidenses un pago de $5,000 millones. Una serie de televisión que narra la vida del ídolo deportivo Diego Maradona se estrena el jueves en Argentina, en víspera de su emisión en el resto del mundo y del día en que el exfutbolista fallecido en 2020 cumpliría 61 años. Argentina tendrá el anticipo de Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime Video que se verá desde el viernes en 250 países en episodios semanales, informó la misma productora.
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, 2 semanas después de salir de la Clínica Olivos a las afueras de Buenos Aires, donde había sido operado con éxito de un hematoma subdural en la cabeza. Disney y Pixar lanzaron el tráiler de Lightyear, película que contará la historia de Buzz Lightyear, el guardián galáctico, este icónico juguete de Toy Story. Chris Evans es quien le dará la voz a este personaje. Lightyear se estrenará el próximo 17 de junio de 2022. Estas películas animadas fueron la infancia de muchos. Sin duda, esta nueva película está llena de magia y se robará el corazón de muchos. Esto sucedió en Argentina. Un grupo internacional de investigadores encontró más de 100 huevos fosilizados del dinosaurio herbívoro Masaurus patagonicus. Y una reconocida empresa japonesa, ALI Technologies, lanzó un aerodeslizador. Se trata de una moto que vuela. La empresa especializada en la construcción de drones apostó por el transporte personal aéreo. Puso a la venta el X-Tourism Limited Edition, que cuenta con un motor convencional y 4 más de batería, lo que permite que este vehículo pueda volar por 40 minutos, aproximadamente con una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Cuesta unos $680,000, es decir, 13.7 millones de pesos mexicanos, y hasta el momento solo se puede adquirir en Japón. 2 alebrijes oaxaqueños llegaron al Rockefeller Center de Nueva York, junto con 2 catrinas, y participan en la Semana de México como parte del mes de Oaxaca en Estados Unidos. Los artistas de estas obras son Jacobo y María Ángeles. Las esculturas de alebrijes representan a un jaguar y un águila, animales protectores de la cultura zapoteca, mientras que las catrinas son el símbolo más representativo del Día de Muertos para nuestro país. Es un orgullo que el talento mexicano sea reconocido alrededor de todo el mundo y que podamos mostrar nuestra riqueza cultural. El mundo del espectáculo se viste de luto, pues este 28 de octubre falleció Oscar Marcial Cadena Jiménez, quien fuera presentador del programa de televisión Cámara Infraganti. A través de un comunicado, la familia dio a conocer el deceso del también productor, a quien dedicaron un emotivo mensaje y pidieron privacidad y respeto durante este momento difícil para ellos, por lo que después se brindará más información. Hemos llegado al final de este resumen informativo. Es un placer que nos acompañen y les informo que a partir de la siguiente semana estaremos transmitiendo todos los sábados a las 10 de la mañana, con repetición los domingos a las 10 de la noche. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Contrarréplica MX. Les deseo un gran puente. Nos vemos la próxima semana con toda la información. Los esperamos. Muy buenas noches.